Vamos a ir entonces a Mateo 21. Aquí hay una escena que la hemos reflexionado antes, la hemos visto, la conocemos tal vez hasta de memoria, pero que considero importante darle otro matiz y sacar una bonita reflexión. Mateo 21, voy a leer desde el versículo 12. Dice en la escritura: y entró el Señor Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y los muchachos aclamando en el templo y diciendo Hosana al hijo de David, se indignaron. A esta escena yo quiero que le presten atención a todo lo que está escrito aquí, porque hay muchas cosas interesantes para ver. Antes de que pasemos a eso, quisiera que leamos un par de textos como para que podamos nosotros tener un contexto de lo que estamos viendo. Y esto está en Amós, capítulo 5. No se preocupen si no encuentran, yo les leo rápidamente para que puedan prestar atención. En Amós, capítulo 5, si bien nosotros entendemos que hay una, digámoslo así, una confusión muy grande en el entendimiento del carácter de Dios, los judíos o el pueblo de Israel pensó por mucho tiempo que servía, adoraba y glorificaba al Dios verdadero, al creador de todas las cosas. Sin embargo, cuando llega el Señor Jesucristo sabemos que a Dios no le agrada la muerte, que a Dios no le agradan las guerras, que a Dios no le agrada la condena ni todas estas cosas. Entonces, tendemos nosotros a radicalizarnos, es decir, a ponernos, entonces todo lo que es de Israel es malo, y no es así. O todo lo que es del Antiguo Testamento es malo, y no es así. Aquí hay una frase, por ejemplo, en Amós 5, en la que yo considero, al leerlo, que proviene de la luz, que proviene de la verdad. En Amós 5 dice el versículo 21, en este caso habla Dios y dice: aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Y fíjense esta frase que dice Dios: ¿me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel? Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Kiun, ídolos de la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho el Señor, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. A este pasaje hace referencia Esteban, cuando habla con los fariseos y con los religiosos de su tiempo, y les dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, dice en el versículo 42, y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, o sea, no al Dios verdadero, ¿verdad? Como está escrito en el libro de los profetas: ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Muchos dicen que la estrella de Renfán es la estrella que hoy tiene el pueblo de Israel en su bandera. Pero bueno, ese tema lo dejo ahí para que cada uno de ustedes lo investigue y lo vea. En todo caso, lo que quiero resaltar es que antiguamente se creía que Dios era un Dios enojado con la humanidad, un Dios que estaba airado con nosotros y que había que aplacarle su ira. Y por eso
se le hizo casa, aunque hoy sabemos que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Ese Dios que estaba enojado, había que prestarle adoración, culto, y había que matar animales para calmar la ira. Y no solo animales, si nosotros leemos en el Antiguo Testamento, vamos a ver incluso sacrificios humanos. Pero hubo un grupo de personas en ese entonces llamados sacerdotes, que se les ocurrió la brillante idea, que como yo le llamo, del negocio de la religión. ¿Cuál es el negocio de la religión? El negocio de la religión es decirle a la gente, tú no puedes hablar con Dios porque eres impuro. Yo soy el que puedo hablar con Dios, porque tuve un sueño, porque tuve una revelación, porque soy hijo de no sé quién, etcétera, etcétera. Como tú no puedes hablar con Dios, espérate ahí, que yo te voy a decir lo que Dios quiere que hagas, para que no te mate a ti, para que no te caiga peste a tu familia, para que no pierdas tus cultivos, etcétera, etcétera. Entra al templo y sale y dice, Dios dice que para bendecirte tienes que darme dinero. Dios dice que para bendecirte tienes que darme tus animales, lo mejor de tus animales. Y de eso está llena la Biblia. Y de eso siguen llenas las iglesias hoy en día. De pastores, curas o de cualquier religión que a usted se le ocurra, siempre va a haber alguien que dice, yo soy el que hablo con Dios. Y Dios dice que me tienes que bendecir, que tienes que aportar para que hagamos una construcción, que tienes que aportar para que yo me compre un avión, para que yo me compre una casa, para que yo me compre un carro, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ha existido toda la vida. Ese es el negocio de la religión. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? La gente lo aceptó y la gente sintió que para calmar su conciencia había que calmar la ira de este Dios enojado. Y entonces los sacerdotes establecieron reglas. Por tu primogénito traerás un becerro, por tu pecado de tal cosa traerás un buey, por no sé qué. Y cuando te nazca un hijo, tienes que traer un becerro porque si no tu hijo se muere. Y claro, con el miedo como ingrediente principal, la gente accedía a todos los pedidos que hacían los sacerdotes. Entonces, cuando un hijo nacía, había que llevar un cordero, había que llevar un becerro, o si la persona era muy pobre, porque ¿qué era un pobre en ese entonces? Una persona que no tenía su corral de ovejas para comercializar, no tenía, digamos, propiedades. Entonces se le decía, si ya no tienes nada de dinero, no tienes un becerro para traer, entonces traerás 2 tórtolas o 2 palominos. ¿Qué fue lo que ofrecieron María y José cuando el Señor Jesucristo nació? ¿Por qué? Porque no tenían muchos recursos. 2 tórtolas o 2 palominos eran lo que nosotros hoy vemos como las palomitas tierreras que les decimos. Entonces, esto se hacía con la finalidad de que el que era más pobre se fuera pues por los montes y buscara a uno de estos pajaritos y los agarrara. Pero ¿saben qué pasaba? Que los sacerdotes no solamente recibían el beneficio de la gente, sino que además ellos querían plata, dinero. Entonces dijeron, Dios dice que el becerro que traes tiene que ser perfecto, sin un solo defecto. No puede ser cojo, no puede ser ciego, ni nada. Tiene que ser perfecto. Entonces el pastor de ovejas, que era digamos la actividad que más se hacía, llevaba su ovejita, la limpiaba lo más bonito que podía, la tenía lo mejor, la llevaba, pero ahí en la entrada en el templo había un inspector que decía, la revisaba de pie a cabeza y le decía, esta oveja no pasa. Tiene un lunar en el talón, me parece que es media virolita, esta no entra. Pero yo tengo la solución.
nosotros tenemos ovejas que pasan la revisión, porque las hemos criado especialmente para eso. Solo que eso te cuesta tanto. Precios altísimos porque eran kosher. Ustedes saben lo que es kosher, ¿no? Es un control de calidad judío. Eran de máxima calidad. Y entonces la gente iba con su ovejita y de encima que no le aceptaban, tenía que pagar un impuesto, un valor súper alto para comprar una que sí fuera aprobada, y encima se tenía que regresar con su ovejita a la casa. Entonces la gente optó por, ¿para qué voy a llevar si no me van a pasar la inspección? Mejor llevo de una vez la plata, y ese era el gran negocio que tenían los sacerdotes. Pero claro, unas palomitas sí puedo conseguir, me resulta más fácil. Bueno, resulta que hasta las palomitas ahora ellos las revisaban y no, también vendemos palomas. Esta actitud de las palomas indignó al Señor Jesucristo. Y es cuando Él entra y ve, por eso ustedes leen ahí, que dice que volcó las sillas de los que vendían palomas. Como quien dice, ya, esto ya es el colmo. O sea, bueno, habrán unos que aceptaron pagar, ok, pero hasta las palomas. O sea, hasta los más pobres ustedes los están queriendo explotar, exprimir, ya se pasan. Y es lo que indigna, digamos, al Señor. Hace lo que hace un escándalo en el templo. Pero hay algo curioso que ocurre después. Él no está enojado por lo que ha ocurrido. Uno está fúrico, uno no quiere que se le acerquen ni que le pregunten cosas. Pasa como don Ramón con el chavo cuando le viene a molestar y el otro está de mal humor, ¿no es cierto? Pero dice la Escritura, como ustedes pueden leer en los siguientes versículos, que se acercaron a él, y algo curioso, voy a leer nuevamente, porque él los recibió y los sanó, pero dice que se acercaron a él, versículo 14, y vinieron a él, ¿en dónde? En el templo, ciegos y cojos, y los sanó. O sea, primero que el Señor se indignó por lo que pasó, pero no estaba molesto con la gente. Pero esto nos da un significado muy importante, porque esto es parte de lo que ocurre en la religión. En la religión, en algunas iglesias se dice, tienes que vestirte así, tienes que andar así, tienes que hablar así, tienes que comportarte así. Y si no lo haces, te comienzan a mirar como la oveja con defecto. Ah, no, es que aquí tenemos el modelo. Aquí tenemos el modelo de cómo tienes que comportarte, cómo tienes que vestirte. Ustedes ven en este clima de Guayaquil, cómo salen de las iglesias unos internados que están que chorrean sudor porque, por favor, ¿en qué clima estamos? Y no, es que así tienes que venir para la casa de Dios, ¿cierto? Entonces, nos llenamos de detalles. ¿Por qué? Porque es parte del negocio. Pero ¿saben qué pasaba en ese templo antiguo? Que como ya leímos, no era el templo de Dios. Leímos que era el templo de Moloch, o el tabernáculo de Moloch, y de otros dioses, que ellos creían que adoraban a Dios, pero en realidad estaban adorando otros dioses. ¿Y qué exigían estos dioses? Que los animales que les ofrendaban sean sin defecto, pero también, ¿saben qué? Que las personas que entraban al templo no podían tener ningún defecto. ¿Saben que al templo no podían entrar ciegos, ni tuertos, ni cojos, ni mancos, ni nada de esas cosas? Le faltaba un dedo y alguien se daba cuenta, ese ya no podía entrar al templo. Y los sacerdotes no se les podía ni caer el pelo. Tenían que ser perfectos también. Todas estas cosas, ¿qué es lo que hacen? Dice la Escritura, el Señor Jesucristo dijo en la Escritura, que los escritos dan testimonio de Él. ¿Cuál es el testimonio que dan estos escritos? El testimonio que dan es que en el mundo siempre queremos encontrar el defecto del otro para rechazar. Pero ¿saben qué hizo el Señor en el templo? Llegaron los cojos y los ciegos y los
sanó. Esa es la referencia que hace el Señor Jesucristo. Ustedes creían que estas personas no podían entrar en el templo. Bueno, aquí en el templo yo los recibo y los sano. ¿Se dan cuenta de la diferencia? La diferencia de lo que les habían enseñado con lo que les traía el Señor Jesucristo. ¿Y saben qué pasó con la gente cómo se sentía sobre esto? Recontra bien, súper bien. Pero ¿qué pasaba con los religiosos? Dice que se indignaron. ¿Por qué se indignaron? Ay, ¿cómo vas a dejar entrar un cojo a este lugar sagrado? ¿Cómo vas a dejar entrar un ciego a este lugar sagrado? Y el Señor les enseñó otra cosa. El Señor les enseña algo más de lo que ellos no sabían. Y es que las personas que tienen, vamos a decirlo así, que tenemos defectos, las tenemos todos, ¿sí o no? Dice la Escritura que no hay justo ni aún uno. Entonces, ¿qué? Porque yo veo un indigente, porque yo veo un drogadicto, porque yo veo un ¿Como quién me estoy comportando? Como los fariseos. Bueno, yo le voy a hablar de la palabra porque Dios me dice que tengo que amar a mi prójimo. Eso es hipocresía. Al Señor Jesucristo les llamaba la atención porque decían que con los pecadores, a los pecadores recibía y con ellos comía. Esa expresión recibía, dice que no solamente era que pase y tome asiento, sino que los recibía adelante, amigo, y paz. Esa es la expresión recibirlos. A los pecadores, a los borrachines, a las prostitutas, a toda clase de personas, a los drogadictos podría ser en este tiempo. ¿Y qué hacía? ¿A condenarlos y a decirles que se iban a ir al infierno por la vida que tenían? No, porque si no él se hubiera quedado solo. ¿Por qué la gente lo quería escuchar siendo pecador? Porque no los juzgaba, exactamente. Porque no los juzgaba. Ahora, ¿cómo nos presentamos nosotros ante la gente? ¿Qué pasa si yo les digo, por ejemplo, que a mí me está costando mucho leer la Biblia últimamente? Ay, va a aparecer uno, hermano, entonces le falta Espíritu Santo, vamos a hacer una oración. ¿Y acaso a usted no les pasa? Uy, no, hermano, porque el poder de Dios, todo nos pasa, hermano. No somos perfectos. No puedo dejar de escuchar música del mundo. Uy, hermano, es que el diablo lo está poseyendo. No. Pablo, cuando se dio cuenta que él tenía un problema, que él lo llama un aguijón en la carne, dice que 3 veces le oró a Dios para que lo quite de él. Y Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Y saben qué dijo Pablo? Por lo tanto, yo me voy a gloriar, o sea, yo voy a alardear, digamos así, de mis defectos, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es decir, yo no me voy a esconder mis defectos de los demás. Yo me voy a presentar tal y como soy. ¿Saben por qué? Porque nosotros estaríamos haciendo todo lo contrario, por ejemplo, de lo que hacen en Alcohólicos Anónimos. Dicen que un pastor fue a dar una charla en Alcohólicos Anónimos y que terminó su charla y el director del local le dijo, ¿sabe qué? Nosotros tal vez en algún rato vamos a visitar, pero lo que ustedes les acaba de decir no es lo que ellos necesitan. ¿Saben qué es lo que hacen en Alcohólicos Anónimos? Cada uno se presenta y dice lo que hace. Y muchos, por no decir la mayoría, comentan sobre sus recaídas, por ejemplo. ¿Y qué hacen los otros? ¡Uy, estás endemoniado! ¡Uy, qué mal que estás haciendo! No, lo apoyan y el otro le dice, ¿sabes qué? A mí me pasa lo mismo. ¿Y saben qué? Eso les ayuda mucho más que tratar de ver que todos los demás son perfectos y yo soy el único dañado aquí. ¿Y qué pasa con que, ay, pero es que si no, entonces, ¿cómo me voy a ver yo? Si no, lo tienen que seguir a usted. ¿A quién tienen que ir? A seguir a Cristo. No me tienen que seguir a mí.
Por lo tanto, la persona no tiene que ver que yo sea perfecto. La persona tiene que ver que con todos los defectos que yo tengo, Dios me ama y hace su obra en mí. Ese es el evangelio, de que aún como yo soy, aún con todas las metidas de pata que yo hago, Dios me sigue amando y Dios me sigue bendiciendo y me sigue acompañando. Esa es la buena noticia. Ese es el verdadero evangelio. Ahora, la conclusión. ¿Cuál es ese templo? Vamos a leer en Apocalipsis, creo que es. En Apocalipsis 21, creo que es el último capítulo de la Biblia, dice lo siguiente. En Apocalipsis 21, versículo 22, si una hermana o un hermano me puede leer, por favor. No vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. No vi en ese lugar final, en ese destino que buscamos todos, ¿qué dice? Que no vio ahí templo. Porque ¿quién es el templo? Dios y el Cordero. El Cordero. Entonces, ¿quién es el templo verdadero? El templo verdadero en el que sí se recibe a los cojos, a los defectuosos, a los ciegos, a los pecadores. ¿Quién es ese templo que sí recibe a todos? Cristo. ¿Quién es? O sea, tenemos entonces un templo material, un templo en el que uno termina adorando a otros dioses, y un templo verdadero, un templo espiritual que nos recibe a todos. Si ustedes leen en Levítico, se van a encontrar, por ejemplo, que lo que ganaba una prostituta no se podía ofrendar. ¿Qué pasó cuando una mujer pecadora, se le llamaba así, se acercó al Señor y derramó toda su ganancia en un perfume en los pies de él? La rechazó, la aceptó, porque él es el templo, el verdadero templo. Hay otro pasaje más, ya estoy terminando. Otro pasaje más en Hebreos 13:15 está el sacrificio que se requiere en este templo. Hebreos 13:15, una hermana o un hermano que nos pueda leer, por favor. Que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Ajá. Ya nada de ovejas, de becerros, de personas, ni de nada. Fruto de labios que confiesen su nombre. Este es el sacrificio. Esto es lo que Dios espera de nosotros. Fruto de labios que confiesan su nombre. Y en Hebreos 10, Hebreos 10, una hermana, un hermano que nos pueda leer, por favor, versículos 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Sí. Fíjense, ahí está perfecto. Fíjense, vamos a ver este texto para terminar. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Antes, ¿qué había? ¿Había libertad? No, había restricciones, había requisitos. Pero dice ahora en la Escritura que ahora tenemos ¿qué? Libertad. Y esta libertad no es solamente para el pastor, no es solamente para los que se bautizaron, no es solamente para los perfectos. Esta libertad es ¿para quién? Para todos. Dice que ahora tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad
y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ese camino de sacrificio, ese camino de perfección, ese camino de requisitos y de un montón de cosas, no va más. Este es el camino nuevo que nos ofrece el Señor Jesucristo. Dice que Él nos abrió a través del velo. ¿Cuál velo? Ese velo que se rompió en la iglesia, que se partió en dos, y que el velo, dice, de su carne. O sea que Él es el templo. Por eso dice siempre la Escritura, en esta parte que yo les decía que en otra versión de Juan 5, donde dice escudriñar las Escrituras porque en ellas os parece que tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Hay una versión en la que dice, ustedes escudriñan las Escrituras creyendo que ahí tienen vida eterna, pero ellas lo que hacen es dar testimonio de mí y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Fíjense cómo Juan 5, 39 y 40. Juan 5, 39 y 40 dice, ustedes escudriñan las Escrituras creyendo que en ellas tienen vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Porque Él dijo en otra parte, ¿no? Yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Porque la verdadera palabra de Dios no es ese libro, es Cristo. El verdadero templo no es el que está hecho de mano, es Cristo. Por eso todos los que queremos buscar a Dios, tenemos que llegar a Cristo para ir al Padre. Y ahí no hay defectos, no hay requisitos, no hay restricciones, hay total libertad. Que el Señor bendiga su palabra y dé fruto a sus enseñanzas. Pongámonos de pie y demos gracias al Señor. Tu Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si te ha gustado este contenido, aporta un comentario, dale me gusta y suscríbete a tu canal Revelaciones.